4, 3. Saludos a todos. Muy buen Nika Nash. Estamos en el programa del mismo nombre, Nika Nash. Este 15 de noviembre es día 2, Casa, Kama Nick, o bien Ome Mazatl. Toma decisiones, concentra tus esfuerzos, no olvides tus responsabilidades, cumple con tus compromisos. Es el consejo tolteca del día de hoy. Estamos aquí con Vicente Valdés, Frank y Miguel. ¿Cómo están? Saludos. Saludos, compañeros. Yo no los puedo ver, pero estoy al tanto de todo lo que hablen, así que aquí a disposición. Sí. Muy bien. Gracias. Hola, Miguel. Hola, compañeros, para servirles. Excelente tonal. ¿Cómo no? Miguel, te das cuenta que ando sin internet, ¿no? Sí, Frank. Se me cayó, por eso te cayó la llamada del otro día. Espero que me lo restablezcan hoy. ¿Ok? Qué bien. Vamos allá. Estamos en el segundo día de la trecena de muerte de Miquistes. ¿Les parece? Ustedes ayer platicaron sobre esta trecena, ¿no? Entiendo. Así es. Correcto. ¿Les parece retocar un poquito los significados esotéricos de la trecena? Porque esta trecena tiene muchos significados. Sí. Bien. Esta Pues, trecena. adelante. Sí, adelante. Gracias, Frank. Esta trecena abre el segundo cuarto del Tonalpohualli. Es decir, la segunda fase de 65 tonales o 5 trecenas orientadas al norte. Al ser una trecena del norte, nos está hablando del legado de la toltequidad, del conocimiento de los ancestros. Lo último que queda de un ser humano es el cráneo blanco. Entonces, por ello, el rumbo del norte nos recuerda la sabiduría. No es casualidad que el cuerpo o vehículo de conciencia asociado al aire o al rumbo del norte sea precisamente la mente, cuya palabra náhuatl es mati, y vemos que compone términos como tlamatinime o tlamatilistli, sabiduría o profesor. Esta trecena de muerte, filosóficamente hablando, alude a la condición humana y en nuestra historia personal representa la transición, es decir, cuando se forma una nueva generación. Adelante. Hola, ¿sí? Sí, ahí Sí. te escuchamos, Frank. Ya. Sí. Fíjate que estos cuartos del Tonalpohualli de 65 días son conocidos en los estudios académicos como cosijos, una palabra zapoteca. Su nombre en agua es tonalmit, quiere decir flechas o radios, radiaciones. Y forman un mecanismo importante dentro del calendario, bastante complejo, que es el mecanismo se llaman los quemadores, los tocop. Esta es una palabra maya. No vamos a hablar ahora de ese mecanismo, pero sí les quiero decir que estos 65 días tienen una función. Ahora, si ustedes se fijan, 65 es múltiplo de 13. Por eso cada cuarto del Tonalpohualli mide, o Solkin también le llaman, recuerden, Solkin, Chuenilkin, Solkin, Tonalpohualli, año sagrado, es el ciclo de 260 días. Así que hace su cuarto a los 65 días. Como 65 es enteramente divisible entre 13, cada cuarto empieza en el número 1, porque cada cuarto comienza al inicio de una trecena. Pero por otro lado, 65 no es enteramente divisible entre 20, porque en 65 hay 3 veintenas y sobran 5 días. Entonces, ¿qué hace el calendario? ¿Qué hace el mecanismo? En lugar de saltarse esos 5 días para poder contar veintenas completas, los cuenta de corrido. De modo que el siguiente cuarto del Tonalpohualli empieza 5 signos después del primer cuarto. Y el primer cuarto empieza en el signo de Zipactli, que es el primero,
El segundo cuarto va a empezar en el signo de muerte, que es el sexto. El tercer cuarto empieza en el signo de mono, que es el 11º. Y el cuarto, la última porción del tonal Powali, empieza en el signo de buitre, que es el número 16. Aquí encontramos un principio del funcionamiento del calendario. Y es que la diferencia de 5 días, o la diferencia que ustedes quieran, la que sea, la que resulte de cualquier mecanismo, la diferencia que resulta al final con respecto a las veintenas, no se salta por alto, no se cuenta aparte, no es un día fuera del tiempo, no es ninguno de esos inventos modernos que hay, no, nada de eso. Se cuenta de corrido, solo así es que el siguiente ciclo puede empezar en su propio cargador, es decir, en el signo que le da nombre. ¿Por qué el primer cuarto se llama 1 Cipacte, y el segundo se llama 1 Muerte, Semiquiste? Bueno, porque es cargado por ese signo, y así sucesivamente. Entonces, el mecanismo de los cuartos del tonal Powali demuestra un principio axiomático del calendario. No hay días fuera del tiempo, no hay cuentas aparte. Esto de que los 5 días al final del año se contaban a ver, no, eso no era así. Las fuentes no lo dicen, las fuentes dicen otra cosa, y en la actualidad se está diciendo eso porque, bueno, es más cómodo si encuentran una diferencia, dar un salto y seguir, que detenerte en la diferencia y tratar de explicarla, ¿no? ¿Qué les parece eso? Excelente. Y de hecho, su uso de este ciclo no se restringe únicamente al tonal Powali, ni a cuartos de 65 días. Este mecanismo tiene resonancias que ya conforme mencionas estos 4 signos, nos damos cuenta que va a introducir a largo plazo las cruces de cargadores. Claro. Sí, claro. Es decir, en el calendario de Anáhuac se cumple que como es abajo es arriba, como es en chiquito es en grande. Es un sistema fractal. Así que si tú das correctamente con el funcionamiento a pequeña escala, dentro del año sagrado y demás, solo empiezas a aplicar a gran escala y ya tienes todo el sistema armado. Por otro lado, si no das correctamente con el funcionamiento, entonces los ciclos largos te van a parecer caprichos, no van a tener una articulación lógica con el resto del mecanismo. Sí. Frank, ahorita estamos viendo Sí. la lámina 1 del códice Feyerabadi-Mayer, donde justamente se aprecian estos elementos en la parte central, ¿no? En lo que es alrededor de este personaje llamado Xiuhtecutli, que bueno, tiene también varios aspectos. Y pues nada más así como dato cultural, también me vino a la mente en este caso la ciudad sagrada de Huehuetlapala, ahora conocida como Minatitlán, ¿no? Que también se asocia en este caso a este pues fenómeno por las latitudes, ¿no? Y en este sentido también por este cruce, ¿no? Esto también hermana a los Cruzov, ¿no? Que esa cruz, pues no es la cruz católica, es una cruz calendárica y que pues, se relaciona en esta profundidad. De hecho, si apreciamos en esta parte central, ahí podemos apreciar 4 chorros de sangre, que pues no son de un sacrificado ni nada de eso, sino que nos muestran justamente también cómo se da ese cruce, pero haciendo también esta forma de un all-in, ¿no? Que envuelve en este caso, le da el dinamismo. Si te fijas, sí, esos chorros de sangre están asociados con aspectos de un cuerpo humano. Unas costillas, unas tibias, un cráneo y demás. ¿Te fijas? Sí. Están por ahí los aspectos. Eso, cuando ves el desmembrado mítico, ese es Catripoca. Catripoca es el señor de la creación. Ese, digamos, en su estado espiritual es unidad, pero se fragmenta en una tremenda pluralidad para crear la naturaleza. Por eso la naturaleza vemos montones de cosas, millones y millones de cosas diferentes. Es decir, hay pluralidad perceptual. Pero nos damos cuenta que por detrás de cada objeto y de cada ser, de cada cosa que existe, hay un mismo espíritu, hay una misma energía que alienta la pluralidad. Por eso al mismo tiempo se cumple la unidad y la pluralidad. Las dos cosas son parte de la experiencia humana, de nuestra percepción del mundo. Y esa capacidad de pasar de lo que está unido en espíritu a lo que está disgregado en la materia es justamente Tezcatlipoca. Fue personificada como Tezcatlipoca. Por eso se pinta como un desmembrado. Y Tezcatlipoca es el señor de la percepción, su nombre lo dice. Es humo
del espejo, o si quieren, espejo ahumado. Se compone de Tezcatl, que quiere decir espejo, más I, que quiere decir suyo, más Poptli, vamos a decirlo así. En realidad es una palabra arcaica inusitada, que sería Pocalli, significa lo mismo que Poptli, quiere decir humo. ¿Por qué humo del espejo? Pero el espejo son los sentidos, los espejos de los sentidos que tenemos nosotros los seres vivos. ¿Qué significa estar vivo? Tener sentidos. Tener sentidos es estar consciente de lo que hay, sea adentro o afuera. Por lo tanto, Tezcatlipoca es el señor de la conciencia. Pero al mismo tiempo, esos espejos de los sentidos están ahumados, están ennegrecidos, no permiten ver con total claridad lo que hay ahí, porque en el momento que la conciencia se encapsula en un organismo vivo, las vibraciones, emanaciones, o como ustedes le quieran llamar, que llegan de fuera, empiezan a ser sesgadas por la experiencia y por las limitaciones perceptuales de ese organismo. No es lo mismo, por ejemplo, tener un cerebro desarrollado, capaz de hacer análisis y demás, que no tener cerebro como el caso de una ameba. Tanto un ser humano como una ameba son seres conscientes que están percibiendo lo que hay afuera, pero uno puede darle un procesamiento que la otra no puede. Pero el fenómeno esencialmente sigue siendo el mismo, el fenómeno de la conciencia y de la percepción. Ahora bien, cada ser tiene sus propias limitaciones. Los humanos no creemos gran cosa, pero en realidad tenemos un montón de límites perceptuales, un montón, tanto físicos como psicológicos. E incluso, como no estamos satisfechos con nuestros límites psicológicos, le añadimos límites sociales. Entonces vamos como un caballo con anteojera que no se le deja mirar para los lados para que no se distraiga. Solo tiene que estar fijo en su objetivo al servicio de otro, obviamente. Y eso nos pasa a los seres vivos. Nuestro sistema perceptual está condicionado, está limitado. Eso se llama humo del espejo. Así que es importante entender que este ser, que finalmente es el dueño de los ciclos, el que le da sentido a la existencia, que es Tezcatlipoca, también representa al individuo, al ser vivo individual, en tanto limitado. Tiene esas dos significaciones. ¿Alguna observación, compañeros? Sí, ahorita aprovechando que está la imagen central, ¿no? Del códice Feyerabad Mayer, ahí vemos Sí. Pues el cuadrángulo, los 4 chorros que salen de la esquina. Igual, John, si podrías mover, por ejemplo, hacia la parte inferior izquierda, ese siguiendo el chorro de sangre. Ahí vamos a apreciar el otro que aparece justamente entre estas dos aspas, y allá aparece el chorro de sangre y como el piecito con, bueno, en este caso la indicación, ¿no? Del espejo, ahora sí de Tezcatlipoca, ¿no? Vemos ahí como el huesito, ¿no? Ese es uno. Y si vamos hacia el lado derecho, inferior derecho, es igual siguiendo el chorro de sangre que emana del personaje central, igual están las aspas, hacia abajo está el costillar, donde está justamente también este simbolismo, ¿no? Como de unas vírgulas, bueno, que representan el humo, ¿no? Del espejo, justamente. Y si seguimos hacia arriba, la parte superior derecha, también siguiendo el chorro de sangre, igual entre las aspas, ahí está también la continuación, y está el rostro, ¿no? Que tiene también las franjas, como muy semejantes al personaje central. Y ya si vamos hacia el extremo izquierdo, también siguiendo el chorro de sangre y en su continuidad entre las aspas, aparece la mano, ¿no? Que también, pues bueno, ahí me viene asociación a a las mujeres embarazadas, ¿no? Cuando perdían la batalla y pues que eran codiciados, ¿no? Tenían que cuidar mucho de sus cuerpos porque los utilizaban con otros fines rituales, Sí, ¿no? por superstición, ¿no? Como amuletos. Sí, exacto. Es un simbolismo muy profundo de esta lámina. Sí. Por ejemplo, parece ser también en cuanto al aspecto gráfico, como si hubiera sido hecho por una plantilla, ¿no? Es una lámina muy pequeña y puede Feyerabad Mayer. Lo pueden descargar en famsi.org, ahí hay una sección de códices mixtecos,
pueden acceder a ella y descargarla también gratuitamente. Y pues es un códice pequeño, ¿no? Que puedes tú cargar en tu mano de unos 15 centímetros aproximadamente por cada lado. Y pues es una de las obras maestras, ¿no? En esta lámina o Sí, cosmograma, ¿no? Así llamado, viene esta representación tanto del ciclo de 260 como de 365 días. Es una maravilla y pues también es como una obra maestra, ¿no? Del arte. Parece ser que ujú, de periodo Mixteca Puebla, probablemente su origen sea de Cholula, alrededor del 1200 al 1500, pero bueno, es una de las joyas que tenemos y pues la invitación hay para que la consulten, ¿no? Está maravillosa sí, gráficamente, tiene un simbolismo que se le vuela a uno la cabeza, que es maravilloso. sí, ¿no? Y una ejecución también. La ejecución es muy fina. Y como dices, parece que por lo menos algunas porciones están hechas con plantillas, porque están demasiado perfectas, son demasiado regulares. Entonces, la impresión es que hacían una plantilla de cartulina encerada o quién sabe de qué tipo de sustancia, y sobre eso trazaban para poder hacer varias copias del mismo códice. Entonces ponían a los alumnos, los escribas, los tlacuilos ponían a sus alumnos a trazar la plantilla y demás, y con eso salían por cada edición, que 20 códices una vez, ¿no? Estos códices así de plantilla eran de consumo múltiple, ¿no? Se mandaban a los templos, sobre todo, y también lo tenían los tonalpauques, porque su contenido muestra que estaban diseñados para poder leer apropiadamente las fechas natales y calcular los dígitos y demás. Pero esta lámina número 1 es como un resumen de toda la cosmogonía, es un cosmograma formidable, a pesar de lo pequeñita que está, tiene tantos detalles, están bien trazados. En esta lámina estamos viendo en el centro un personaje que finalmente es el resumen de todos los señores de la noche. A su alrededor hay 8 señores, 2 para cada rumbo, y este en el centro hace el noveno. Y los señores de la noche finalmente son la forma divinizada, simbólica, ¿no? De los astros nocturnos, que a su vez representan los poderes perceptuales. Su nombre genérico era Titsimi, Titsimi, terminado en saltillo, que quiere decir las flechas o las puntas que encajan. Eso es. Y por otro lado, si te fijas en los chorros de sangre, ves que se esconden detrás del personaje y que no forman una cruz perfecta, sino que están hechos de tal manera que se nota que detrás del personaje se involucran el uno con el otro, rotan, hacen una torsión, porque esos chorros de sangre son el grifo Olin, sangre, vitalidad, actividad, vida. Está asociado con el concepto de Olin. Lo que es Olin en el plano filosófico es la sangre en el plano fisiológico, en el plano de los seres vivos, lo que produce capacidad de movimiento. Así es. Y Sí. bueno, la relevancia de este personaje, Xiuhtecutli, calendáricamente, la podemos notar en que Xiuhteuquiogua es el primero de los 9 señores nocturnos. Sí. Y al mismo tiempo, Xiuhtecutli es el primero de los 13 señores diurnos. Sí, en Su resumen. asociación como señor de los ciclos con Tezcatlipoca cobra relevancia si revisamos las páginas 15, 16 y 17 del Códice Borgia, donde nos presentan una serie de imágenes que son varios ciclos de 4 tonales, una sucesión en total de 80 tonales. Y en esta tercera lámina, en la 17, después de estos 80 tonales, de una serie de 80 tonales, aparece precisamente el Señor de los Ciclos, Tezcatlipoca, y ahí aparecen los 20 signos cargadores de los años, no solo Sí. aparecen 4. Entonces, ¿por qué en esas láminas la posición 81 de una serie de tonales es Tezcatlipoca con los 20 signos? Precisamente porque es el señor de los ciclos. El día 81 es el día que le da nombre al año civil. Claro, si mal no me acuerdo, esta lámina donde aparecen los 20 signos tiene función horaria. Por eso en las escenas hay una, sobre todo, donde detrás de un personaje hay un recuadro en rojo y negro,
con espirales roja y negra. Hay un atlachinoli que se junta, que es justo el punto donde se pasa de la noche al día o al revés. En fin, que sería interesante poder platicar sobre esta imagen en algún momento, pero cuando pueda ver las imágenes, ¿no? Porque sí está complejo todo eso. Y por otro lado, el ciclo 80, bueno, tiene tremendo valor dentro del calendario porque, a ver, vamos a hablar de un ciclo que se llama Teochihuitl, fíjate. ¿Te acuerdas, Miguel? Sí, el año divino, Del año divino, 60 que tonales. es 1460, es decir, 4 años. Al grupo de 4 años no le llaman cuadrienio como nosotros, sino que lo consideraban unidad, le llaman Teochihuitl, el año divino. Y lo dividían en 18, vamos a decir así, veintenas, pero en realidad no eran veintenas, eran bloques de 80 días. Entonces, esos bloques tenían importancia ritual y demás. Tenía 18 bloques de 80 días y su Nemontemi, entre comillas, ya no era de 5 días, sino de 20 días. Era un ciclo muy, muy precioso, muy perfecto, que terminaba justamente con el cuadrienio de los años civiles. ¿Por qué Xiuhtecutli está al principio de los ciclos, el ciclo de la trecena y de la novena? Porque significa justamente Señor del ciclo. Por eso es que está en el centro del universo también, no solo porque es el fuego y el fuego es el agente que activa la creación, sino también porque Xiuhtli significa ciclo. Así que Xiuhtecutli, Señor de los ciclos, por supuesto, es el origen de los ciclos. Es lo mismo que en la Biblia, es un mismo personaje que en la Biblia aparece con el nombre de anciano de días. ¿Quién es el anciano? ¿Quién es el más anciano del universo? El primer personaje. Es tan anciano que es eterno. Y lo mismo pasa con Xiuhtecutli. En las diversas culturas de la Tierra vamos a encontrar este personaje que representa la eternidad y que entonces le da origen a cualquier ciclo que derive, ¿no? Sí. Pero volviendo a la trecena que empezó ayer, es una trecena muy importante. Esta trecena está dedicada a Tezcatlipoca, precisamente, como era de esperar. Y es muy importante porque, digamos, esta trecena representa no solo la muerte en el sentido occidental, sino también la resurrección. Oye, ¿seguimos en contacto? Sí. Sí, Bien, sino también la resurrección. Es decir, el concepto de muerte en Anáhuac no era igual al concepto de muerte en nuestra cultura occidental, pero para nada. De hecho, una cosa sorprendente es que en diferentes culturas encontramos diferentes conceptos de la muerte. La muerte existe en todos lados como concepto, pero cómo la entienden las culturas es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, una cultura atea que entiende la muerte como disolución, desaparición, que una cultura ateísta como la cristiana, para la que la muerte es la posibilidad de reunirse con Dios y todo. En el caso de los anahuacas, la muerte era la posibilidad de hacer una transformación. Por lo tanto, había una pequeña muerte cada noche cuando nos morimos, hay una pequeña muerte, nos vamos al otro lado. Al despertar hay otra pequeña muerte, dejamos de soñar y entramos en otro mundo y así. Muerte, el concepto de muerte significaba transformación. Por eso, el hijo de Mictlantecutli, el hijo del señor de la muerte, es Ejecatl. Ejecatl significa aliento, viento, vida. Entonces, ¿qué significa que el hijo de la muerte, que de la muerte resulta la vida? Bueno, el concepto de muerte en Anáhuac en realidad involucraba el concepto de resurrección. Es decir, era un concepto filosófico aplicado a muchas cosas aparte de la muerte biológica, ¿no? Y de la muerte física. Eso les quería mencionar. Si tienen algo más, compañeros, adelante. sí, así es. En este Códice Borgia, en la página 66, se muestra precisamente la trecena actual, la trecena de muerte. En esta lámina aparecen dos señores de frente y me llama la atención por qué aparece ahí la fecha 12 conejo o el tonal 12 conejo. También me llama la atención esta vasija donde está una mariposa roja. Hay varias preguntas que me surgen. Sí. Esta trecena termina en Pedernal y da paso a la siguiente trecena, que sería Oye, precisamente...
¿Qué lámina es? A ver, estoy tratando de encontrar aquí en el la códice. 66. 66 del Borgia. Ok, vamos para la 66, a ver qué se le puede. Nuevo, que ya se acerca la fecha. A ver, estoy buscando mi códice Mixteca, códice Borgia, página 66. A ver, aquí hay hay una trecena que es justamente de Miquitia Pedernal, de muerte a cuchillo. Sí. ¿Y qué me pregunta? Hay Bueno, una fecha aquí. me llama la atención por qué aparece ahí esa fecha. Y me llama también la atención esta mariposa roja que está en una vasija. Sí. Fíjate, cuando ves una fecha compuesta de dos signos, en este caso conejo y pedernal, uno de ellos dentro de un recuadro y un solo número, significa que ambos signos tienen el mismo número. Así que para encontrar el sentido de esta fecha, debes buscar un día 12 pedernal de un año 12 conejos. ¿Ves? De acuerdo. Si vas platicando, voy a hacer la operación a ver si sale. ¿Ok? Sí, claro. Bueno, también aquí aparecen un par de señores. Uno de ellos está en un icpali o en una estera. Estera es el trono. En maya se le dice pop. Y bueno, este significado sobre el icpali o el trono, la estera o el concepto de pop, nos recuerda el día calendárico. Es decir, cuando en el Chilam Balam aparece esta cita donde dice que hasta los dioses están presos en los ciclos de las estrellas, nos recuerda que el calendario es una institución detrás de cualquier poder sobre la tierra. Y el hecho de que el calendario tolteca estuviera difundido, como podemos ver en las estelas frontales de muchos templos y de muchos lugares, es decir, tenía función social. Ese hecho nos demuestra que la coordinación de los esfuerzos sociales en esa coordinación tenía mucho más participación activa la población en general. Es decir, ni los gobernantes, ni los militares, ni los mercaderes tomaban el tiempo para un uso que ellos dictaminaran al azar. No, el calendario era el que sincronizaba estos eventos y bueno, este escalón que tenían de poder y de articulación la sociedad a través del calendario, pues es algo que quizá nos cuesta un poquito trabajo entender ahora, pero porque estamos inmersos en otra sopa cultural. Sin embargo, no podemos menospreciar los beneficios que tendría que esto se expandiera a todo el mundo, porque en este caso serían las personas las que comenzarían a organizar sus mismas actividades. Ya más allá de que nos organicen comités deportivos o comités con ciertas tendencias propagandísticas. Oye, Adelante. ¿sí? Adelante. Ok. Mira, volviendo a la fecha que me preguntas, entre un 12 conejo y un 12 pedernal, ¿cuántos días hay? ¿Hacemos la cuenta? ¿Hola? Oye, ¿me Entre escuchas? 12, sí, entre 12 12 conejo y conejos 12 y 12 pedernal pedernal. A ver, tenemos 12 conejos, hay 11 13 trecenas. agua. A ver, vamos por pedacitos para que los compañeros aprendan a hacerlo. 12 conejos, 13 agua, después que sigue, Uno perro, uno perro, dos mono, dos monos, tres tres hierba, hierbas, cuatro caña, cuatro cañas, cinco águila, perdón, ocelotes, no, ocelote, ujú, cinco ocelotes, seis, águila, siete buitre, siete, ocho, movimiento, nueve, nueve, nueve pedernal, 10 lluvia, pedernal. 11 No, no, flor, no, no, hasta ahí.
Estamos en ok. Pedernal. Ujú. De 9 Pedernal a 10 Pedernal van 40 días. Ajá, A 11 Pedernal, 80, 80. A 12 Pedernal, que es lo que tenemos ahí, 120. 120 días. Más los 10 días que contaste con Conejo Pedernal, son 130 días. Es decir, Ujú. medio Tonalpohualli. Ujú. Ok, por otro lado, si cuentas medio Tonalpohualli, desde el 13 de mayo con la caída del cargador, ¿a dónde llegamos? Bueno, 13 de mayo a 12 de junio van 30 días, a 12 de julio van 70 días, a 11 de agosto van 90 días, Ujú. a 10 de septiembre 120 días, más 10 que faltan para los 130, tenemos 20 de septiembre que es equinoccio de otoño. ¿Okay? Esa es la marca que te hace esa fecha. Te lo digo por si quieres ubicar, ¿no? Esta trecena en algún momento. Cuando cuando una trecena de Zipacti se asocie con esta fecha. ¿Okay? Gracias. No, no, a ti por plantear el tema. Pero eso es más o menos cómo se resuelve este tipo de fechas que aparecen. Y que además no solo aparece aquí, también aparece en el códice COSPI, la misma fecha, en COSPI. ¿Ves? Que es un códice mucho menos conocido, pero que tiene también este tipo de escenas. Y en la misma trecena aparece la misma fecha. Sí, muy bueno. Adelante, te dejo hablar. Solo quería puntualizar este detalle. Sí, muchas gracias. Aprovechando lo que está en el códice Borgia, en la lámina 56, creo que también es importante esto que nos comentabas hace un momento, Frank, ¿no? De Mictlantecutli y su hijo, en este caso, Ejecat, ¿no? Que en la lámina 56 están descritos, ¿no? Ahí Ejecat Quetzalcoatl, y también en los costados pues, se encuentran los símbolos que corresponden también a estas trecenas, ¿no? Vemos ahí los puntos y entonces es una lámina ahí extraordinaria que les recomendamos también en las conferencias, ¿no? Que ha dado el maestro. Le mandamos un abrazo al maestro Mauricio Orozpe, bueno, al doctor del Señor de las Grecas. Que pues también, ¿no? Es una lámina en la cual podemos identificar también este movimiento, ¿no? Ahorita Jonathan le está moviendo la manita, la mano que mece la cuna, bueno, mano que mece el cursor, está mostrando justamente esta dinámica, ¿no? De cómo esos Ok, puntos está que vemos. mostrando lo que hizo Mauricio, ¿no? Bueno, ahorita estamos viendo en la lámina del códice, pero Ya, justamente ok, sí. Porque esta lámina está muy apropiada para la docencia, ¿eh? Porque se ve muy claramente cómo funcionan las trecenas. Así es. Sí. De hecho, si me permite, Vicente, para recalcar con los compañeros, tenemos abajo a la derecha la primera trecena, que es uno Zipacti, o si quieres, simplemente Zipacti. Si son trecenas, no es necesario decir el número, porque todas se van a llamar uno, ¿no? Entonces, 12 días después llegas a un ocelote que es abajo a la izquierda. 12 días después llegas a uno más, que es la siguiente de Zipacti. 12 días después llegas a uno flor. 12 días después llegas a uno caña. Y con eso llegaste a la última trecena del primer cuarto de Tonalpohualli. 12 días después ya estás en uno muerte. Y por supuesto que ya pasaron 75 días. Y así sucesivamente hasta que llegas a la última, arriba, que es uno conejo, que es arriba a la izquierda, como pueden ver. ¿Y qué pasa si cuentas 12 días? El siguiente se llama uno Zipacti y regresa. Este cuadro es formidable porque nos está diciendo un montón de cosas. Para empezar, abajo a la derecha tienes el inicio del sistema y arriba a la izquierda tienes el cargador del año donde se completa. ¿Por qué el ciclo se completa en un año? Uno Zipacti, por razones obvias, porque después de eso cuentas la trecena, en uno, mejor dicho, uno conejo, porque cuentas la trecena de conejo y vuelven a comenzar otra vez el Tonalpohualli. En otras palabras, en esos años se te encaja el Tonalpohualli con el conteo de los días civiles. Esto nos muestra cómo hay que usar estas láminas. No, el calendario no es un asunto de capricho, es un asunto de saber contar y de memorizar los signos. Sí, adelante, por favor. Sí, y hay una
coordinación exacta entre todos los ciclos. No hay un tonal que quede fuera. A su vez, las series iniciales, los números iniciales, forman interrelaciones internas que nos ayudan a explicar cualquiera de los ciclos de diferentes maneras. Y bueno, todas estas series, como la de 4 días, la de 5 días, la de 7 días, la de 9 días, la de 13 y la de 20 días, bueno, la de 20 ya sería compuesta, pero todas estas pequeñas series nos ayudan, dependiendo de lo que queramos buscar en la información, a entender relaciones. Por ejemplo, en lo que nos hiciste favor de explicarnos, Frank, de la lámina donde aparece la trecena de muerte, llegamos al número 130. No me parece casualidad que estábamos hablando de los cuartos de Tonalpohualli de 65 y precisamente 130 es 65 por 2. Entonces, la calendárica es realmente algo que merece atención, que merece estudio y práctica, porque al quedar en las fuentes ciertos datos que se sesgaron, ya sea por la misma perspectiva de quien los escribió o por el momento histórico que no se podía hablar todo lo que se debía hablar, o por simplemente escoger un tema y no otro, hay contenido que en las fuentes de la información no está, pero que no significa que no exista. Entonces, entender estas relaciones numéricas nos puede apoyar a restaurar datos que parecen perdidos, pero en realidad están ahí cuando un ojo experto lo alcanza a notar. Claro. Estos números y signos son como las contraseñas que metemos en estos programas, en estas cosas de Internet. Metemos contraseñas para poder acceder a la información. Sin la contraseña no hay manera. Entonces, estos números y signos son la contraseña a la cultura anahuaca como un todo, teniendo en cuenta que era una cultura iniciática. ¿Por qué diseñaron una contraseña tan completa, tan sofisticada, compleja al mismo tiempo y tan armoniosa? Porque no solo querían hablar de tiempo, también querían hablar de otras cosas. Por ejemplo, ¿siguen ustedes en la lámina 56? Sí, ahorita, Frank, ya estamos viendo el video, donde giran justamente que hizo el doctor Orozpe, mostrando justamente los 4 postes y pues cómo se va esta interacción. Bueno, mostrándonos que aunque la lámina del códice Borgia 56 es plana, lo que nos está indicando justamente esta secuencia o este hilo, ¿no? Es la tridimensionalidad, o sea, romper el plano. Y que justamente es la información científica cuantificable, ¿no? No es la interpretación. Eso yo creo que es lo que le da solidez al sistema, y por más que lo quieran torcer, pues no se puede. Aquí están las referencias, ¿no? Claro, y además los cálculos solo se pueden hacer de una manera para que salga bien. Si le cambias levemente algo, si saltas un pin de este engranaje, ya no da, todo se arruina. Entonces hay que caer en es así, ¿por qué es así? Porque me lo dijo un abuelo. No, 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 no. No, si lo haces bien, tú no necesitas esos trucos. Pues puedes demostrar de qué se trata. Cuando terminen esta presentación, te voy a pedir que vuelvan a la imagen de donde se ve a Mictlantecutli y a Ejecatl, para seguir la secuencia de lo que estábamos hablando, ¿no? De la trecena en la que estamos. Sí, ahí va. Muchas gracias, Chignahui, ahí por compartirnos, y al doctor Orozpe ahí también por pues ahora sí, aventar este trompo, ¿no? Dirían. Sí, el arreglo que hizo Mauricio deja muy claro que hay que hacer un esfuerzo imaginario para poder entender lo que hay detrás de estas láminas, porque los antiguos trabajaban en un plano, dibujaban en un plano, pero querían representar ciclos espirales. Bueno, el modo de representar la espiral es haciendo cortes a ambos lados de ella y dibujando los signos que resulten como 2 columnas. Y es lo que tenemos aquí en esta lámina 56. Ajá, sí, Pero la misma lámina, ya está en pantalla la lámina. Sí, la misma lámina tiene una clave que nos permite leerla y es esa representación de la tierra que hay debajo. Si se fijan, es una calavera extendida, ampliada. Una calavera abierta para que vean
veas todo su contenido, pero obviamente las calaveras son circulares. Entonces, lo que nos está diciendo el pintor de esta lámina, así como tú ves esa calavera abierta, pero en realidad tienes que imaginarte una calavera circular. Así mismo ves la lámina abierta a los lados con estas columnas de signos, pero en realidad tienes que cerrarla. Y si la cierras, lo que vas a tener es un sistema espiral, una espiral infinita, nunca termina, siempre son los mismos, las mismas recurrencias que van haciendo cortes con diversos ciclos naturales, como el año de la Tierra, de Venus, de Marte, etcétera, ¿no? Y eso es lo que te va dando los grados de desarrollo de calendarios. Pero recuerden, eso que estamos viendo abajo es una calavera invertida, que significa la Tierra. Así que la lámina no es dual, la lámina es trinitaria. La lámina tiene 3 elementos fundamentales, que son la muerte, la vida y la tierra. ¿Por qué la tierra? A ver qué se les ocurre. ¿Por qué Tlaltecutli? Abajo lo que vemos se llama Tlaltecutli. ¿Okay? Ves los 2 ojos en el centro de su frente, ves un chalchihuit, que es el ojo espiritual, la gema, digamos. Ves encima, recuerda que está invertida, encima ves los dientes, diseñados de una manera muy particular. A los lados ves que tiene orejas, las orejas tienen chorritos de sangre porque son orejas penitenciales, es decir, es la calavera de una entidad, de una deidad que se está sacrificando, sí misma, se está punzando. Y ves también el tocado que tiene esa calavera por detrás, a los 2 lados, tiene una retícula en gris a la derecha con plumones. Los plumones son el jeroglífico de la reproducción. Plumón, el nido, es el jeroglífico de la reproducción. Y del otro lado ven plumas, así, plumas, fecundidad. La fecundidad y la reproducción. ¿Qué nos está diciendo esa calavera? A ver. Bueno, primero, astronómicamente nos está hablando de la Luna y el Sol y la Tierra, en el sentido de que, bueno, uno es la fecundación y otro es la reproducción y otro es el plano cosmológico intermedio. Claro. Sí, contiene el masculino y el femenino. El principio fecundador y el principio conceptivo. Por eso se llama Tlaltecutli, que lo mismo significa señora de la tierra que señor de la tierra. Eso no se puede olvidar. ¿Okay? Tlaltecutli. De hecho, Tecutli es propiamente una palabra masculina, pero Tlalli se asocia generalmente con lo femenino. Así que estamos hablando aquí de la calaca de la tierra andrógina, la calaca de la tierra que puede procrear. La calaca en sí significa la muerte, lo que termina, pero su capacidad de procrear significa lo que empieza. La unión de la muerte y la vida, pues es la resurrección. Por eso es que esa calavera forma el tercer punto con respecto a qué Dios se puede. También el Dios de la muerte y el Dios de la vida, que es como un desdoblamiento del potencial de la tierra, ¿no? Pero importa este hecho. Como en el resto de la cosmovisión anahuaca, no hay dualidad, hay trinidad. Pero lo que hay que saber es encontrar esa trinidad. ¿Ves? No es tan obvia. La mente, la mirada se va para los elementos polares. Nosotros tenemos todavía mentalidad de reptil. Los reptiles ven lo que se mueve. Si estaba aquí y ahora está allá, entonces es algo vivo y me lo voy a comer. Así piensa un reptil. Y nosotros todavía prestamos atención a las cosas polares, diametrales. Que si el día, la noche, que si el bien y el mal y demás. Pero nos cuesta mucho trabajo las transiciones. Así que cuando pensamos en día y noche, es mucho más difícil, más ambiguo pensar justamente en el Teotlac, en el punto donde ambos se unen, pero ese punto existe. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la energía, decimos, hay energía positiva, energía negativa y forman la creación. Espérate un momento. Lo que forma la creación no es la positiva ni la negativa, es el punto donde se unen y crean una tercera cosa. Por eso es que en las religiones trinitarias se habla de la madre, el padre y el hijo. Los cristianos lo han torcido un poco, pero originalmente madre, padre, hijo. Y lo mismo existe en Anahua, es el Dios de la muerte, el Dios de la vida y la tierra, que tiene la función de devorarlo todo, por lo tanto es la personificación de la muerte, pero al mismo tiempo producirlo todo, es la vida. Sí, aprovechando, Frank, que nos comentas esto, también llama mucho la atención, por ejemplo, el color blanco, pero tiene unos puntos amarillos, ¿no? También recordando. Sí, te escucho. El micrófono
Es que Ah, sí, sí, perdón. Disculpen, sí, decía que llama la atención el color blanco y estos puntos amarillos, ¿no? Que también hacen alusión a la, pues bueno, a la representación que se hace de los huesos, ¿no? En donde se produce la sangre, ¿no? Así en la médula y en lo profundo. Ujú. Y también en este sentido, ahorita que volteó Chignahui la lámina, podríamos ver, por ejemplo, esos ojos que recuerdan como estas cejas flamígeras, pero en específico el gráfico que se muestra aquí remite, se habrán visto estas serpientes emplumadas, ¿no? En Teotihuacán, también Sí, como estas cejas especiales, pero también el elemento central que está entre los ojos, ¿no? Es como, como un chalchihuitl y tiene, lo que pues parece ser como una, si me puedes acercar un poquito más, Chignahui, en la parte central. Muchas gracias, Jonathan. O sea, también me saltó ahorita mucho la atención, ¿no? Ya que no lo había puesto como esa, claro. atención. Igual vemos ahí el elemento circular con las cuatro los costados como los cuatro rumbos. Inclusive en el amarillo tiene estos puntitos rojos, ¿no? O sea, Sí. fascinante y cómo Esto, está. Miguel lo estaba mencionando en su clase, la última que estuve allí. Se cortó justo cuando creo que él estaba hablando de eso. Esos puntitos, esos manchas amarillas con puntitos rojos significan los huesos Ujú. y en general significan la muerte. ¿Okay? Es un código, es un mero símbolo. No hay que sacarle más, ¿no? de lo que tiene. Pero si a ustedes les parece y lo desean, podemos entrar en los símbolos específicos de estas deidades, porque no sirve para ejemplificar cómo se leen los códigos, los códices. Y esto al mismo tiempo inspira a los estudiantes a entrarle. Se ve complejo de pronto, pero cuando empiezas a agarrarle la vuelta a las claves, es como, es como ver una hoja llena de escritura. Imagínate lo que puede pensar una persona que no sepa leer todo, todo complejo, pero de pronto ya le agarra la vuelta y lee todo lo que dice ahí y entiende la información. ¿Les parece si hablamos del simbolismo de las imágenes? Sí, por favor. Bueno, empecemos por Mictlantecutli, que en realidad ni siquiera es Mictlantecutli, es Mictecatigua, ¿ok? Es el aspecto femenino de Mictlantecutli. Es, digamos, la muerte tiene dos polaridades, masculina y femenina, que justamente se dirigen al acto de destruir, de acabar, pero también de regenerar. Y vemos, por ejemplo, que tanto la muerte como su hijo Hecat, que está a la derecha, tienen ojos no humanos. Son ojos solares, no son ojos humanos. Los ojos humanos se caracterizan porque están cerrados por el párpado. ¿Ves? Son medias lunas. Pero esos ojos redondos, redondotes así, significan la conciencia. Estamos hablando de dos aspectos de la conciencia. En la cosmovisión anahuaca, la realidad última es la conciencia. ¿Por qué? Porque si falla eso, si no hay conciencia, ni siquiera surge el concepto de realidad, ni nada de lo que podamos decir sobre la realidad. Así que la realidad última, el disolvente universal de la conciencia, digamos. Estamos viendo en el caso de Mictecasigua o de la muerte de Mictlantecutli, que tiene un cetro en la mano y ese cetro está formado por una mano sobre una caña, pero esta caña está formada por un elemento rectilíneo y también por elementos redondos, circulares. Cuando vean la unión de esos elementos rectilíneos con circulares, de una caña con ojos o de un bastón con números 1 o con chalchihuites, etc. Eso es una alusión al macho y la hembra. El círculo es la hembra, la recta es el macho. Es decir, lo que nos está diciendo, lo que ella sostiene en su mano es la evidencia de que no es la desaparición, sino es la capacidad de reproducción. Es decir, de resurrección en un sentido espiritual y de reproducción en un sentido físico. Desaparecen las viejas generaciones para que vengan nuevas generaciones, para que el acto reproductivo sea posible. Eso, en el sentido espiritual, se le llama resurrección, que es como, por ejemplo, cuando estabas en una concepción falsa de algo y de pronto se te abren los ojos, estudias o experimentas y te das cuenta de que no, que la cosa era eso. Es una pequeña resurrección y también ocurre con todo nuestro ser, ¿no? La resurrección es que no es
bueno, es un hecho metafórico, es una imagen metafórica que nos llega del pasado, pero que se refiere a cosas objetivas, a cosas que podemos vivir. Algo que deben ver es que ella tiene pelo, así que es una calaca con pelo, y su pelo es oscuro, su pelo representa la noche. Por eso en ese pelo vemos 3 estrellas. Aquí encontramos otro código. Donde vean 3, las estrellas se representan como ojos, ¿ok? Donde vean 3 ojos, 3 estrellas en el pelo de un personaje, está hablando de otro estado de conciencia, de un más allá. Eso lo van a encontrar, por ejemplo, en asociación con personas que están haciendo penitencias o meditantes, que de pronto, o gente que está dormida, están dormidos, le ves esos 3 ojos en la cara, o con difuntos. Un difunto está siendo enterrado y ves 3 ojos en su, o relacionados de alguna manera con él. Los 2 ojos representan la vista normal, habitual, la vista biológica, pero un tercer ojo representa ver más allá. Es el tercer ojo de las tradiciones universales. En toda parte de la Tierra es el mismo símbolo. Eso es un código. Ves que en el centro de la calaca hay un glifo de plumón. Plumón significa directamente la reproducción, porque el plumón lo generan los pájaros, las aves, cuando van a crear un nido, cuando se van a reproducir. Así que el glifo plumón significa reproducción. Ves que en su nariz hay un pedernal. El pedernal aquí representa el aliento. Está alentando, pero no está alentando biológicamente, está alentando en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque el pedernal, debido a que es una herramienta que hiere, es una punta, lo mismo hubiera funcionado ahí una punta de flecha, es el mismo significado. Conecta lo de fuera con lo de adentro. Por eso el pedernal y las puntas de flecha y el filo de la espada y demás son, en Anáhuac, en Mesoamérica, el emblema de la percepción. Percibir es conectar lo que está fuera con lo que está dentro. Y eso es lo que hacen las armas, las puntas y los filos en este simbolismo, ¿no? ¿Alguna cosa que ustedes quieran comentar? Me interrumpen, por favor. Sí, bueno, antes de avanzar, estos 3 ojos también aparecen relacionados a veces cerca del signo Malinali por el estado que producen las plantas. Sí. Recordemos que Malinali es la hierba torcida. Sí. Las plantas alucinantes les llaman, bueno, las plantas que activan el potencial perceptual y lo incrementa, lo potencia, y sí aparece relacionado con las hierbas torcidas y con los médicos y con las parteras, porque tienen que ver justamente con cambios de estado de conciencia. Pero sobre todo lo he encontrado asociado con cadáveres y con gente dormida, que en el arte mesoamericano, bueno, en la academia se suele decir, ves una persona dormida soñando, te dice, ese es un difunto. Pero no, a ver, no solo existe la muerte, también existe el sueño y era muy importante para los mesoamericanos. Estamos viendo que ella tiene un gorrito en forma de pico. Ese gorrito se llama yopi, que es una palabra, por cierto, de origen tenet, según parece, no es náhuatl, y que le daba nombre a Xipetote. Xipetote es un aspecto de todo esto, obviamente. Xipetote es nuestro Señor desollado o revestido de piel, es el emblema justamente de lo que se descarna, de lo que la tierra se come, pero también de lo que se reencarna y lo que renace. Es el aspecto específico. Y el símbolo de Xipetote es justamente este gorrito con esta bandera con una cruz. La cruz, recuerden que es el glifo del inframundo. ¿Okay? La puerta del inframundo tiene forma de cruz o de X. Es el sitio por donde entramos a Mictlán, pero también de donde se sale del Mictlán. Entramos como cadáveres, pero por ejemplo las plantas salen del Mictlán. ¿Por qué? Porque las semillas enterradas se descomponen bajo tierra y de ahí brota un tallo, ¿no? Seguimos platicando. Me llama la atención la orejera en forma de mano que tiene. Mano además con garras, bien marcada. Esto aparece con mucha frecuencia en el arte, una orejera en forma de mano. Te los dejo ahí para ver qué sentido tienen. Habría que comparar todas las imágenes donde esto aparece. Seguimos avanzando. ¿Ven algo que decir? ¿Algo que quieran decir? Y brevemente, ¿no? También en cuanto a la representación de estos 3 ojos, me vino a la mente esta imagen maya que tiene justamente un chilam, ¿no? Que es el tendido,
que está justamente con Sí. una pierna encima, los 3 ojos, y encima un ave que desciende, ¿no? En este caso. Un ave que además saca la lengua y le comunica su aliento. Sí, sí, es Le está maravilloso. transmitiendo su aliento. Sí. Sí, Es lo y mismo por que ves ejemplo, aquí en esta imagen. Sí, es- dime. sí, también, por ejemplo, si vemos las manos, tienen carne como los pies también, y se asocia justamente Sí. a la orejera, ¿no? Las uñas negras remiten, por ejemplo, a estas representaciones en Teotihuacán, ¿no? De las diosas de la fertilidad, las Chachitlicues, ¿no? Que liberan chorros este, de agua, ¿no? Y de fertilidad, pero sí es de llamar la atención esa asociación, ¿no? Y el cambio, ¿no? Porque las uñas de las manos negras y las otras blancas con rojo, ¿no? También con otro sentido, ¿no? Es una maravilla por el simbolismo, el diseño. Con el simbolismo ya le empieza a haber elementos, las uñas de los cadáveres, pero al mismo tiempo las uñas de la resurrección, que, a ver, ten en cuenta que es una calavera, un esqueleto femenino, además. El mito decía que las mujeres muertas en parto regresaban, debido a que se frustraron, regresaban a vengarse de sus maridos y de otras mujeres y niños. Por eso cubrían, no dejaban salir de la casa a las mujeres y a los niños, les cubrían la cabeza si tenían que salir, si había guerra o en caso de defunción, o también en algunos momentos del año, ¿no? De Montaigne y demás, para impedir que estas mujeres muertas de parto, llamadas Sihuateteo, quiere decir simplemente las diosas, ¿no? Las divinizadas, para que impedir que ellas vinieran a vengarse. El nombre de estas mujeres, el nombre propio de estas mujeres era Sicini, las Sicini. También le llamaban las Coleleti. Sicini quiere decir puntas que encajan, porque ellas venían a buscar sus instrumentos de tejido, las agujas, el peine del telar, instrumentos de tejido que son puntiagudos, justamente para ejercer con ellos la venganza. ¿Qué significa todo esto? A ver, son las diosas de la muerte, las deidades femeninas, las que tejen el hilo de la vida o la tela de la vida. Por eso están asociadas con instrumentos puntiagudos y por eso recibe el nombre de Sicini. Pero también el de Coleletli, que quiere decir anhelo de reproducción. Justamente por eso bajan, tratando de reproducirse otra vez en la tierra. Es un simbolismo tremendo que producía costumbres populares, ¿no? Como esta que nos mencionaste con respecto a las difuntas y demás. Sí. Me pregunto si la condición honorable de las mujeres diosas, de las mujeres que dan a luz, está representada en estas pulseras, o no sé cómo llamarlo, que traen en los brazos. Porque bueno, Sí. en la historia de Seacatl, cuando se vuelve general, le atan una cinta de cuero en el brazo, Sí. pero es una Sí. pregunta. Sí, no, la cinta era diferente, te ataba arriba, no en la muñeca, sino arriba en el brazo, y era un emblema militar. No me acuerdo, se llamaba el Acolua. De hecho, hay un pueblo que todavía se llama así, una ciudad, y había un pueblo entero, una nación, que se llamaba los Acolua, porque ellos ostentaban ese grado militar. No, pero aquí significa otra cosa. Estás viendo, digamos el simbolismo de arriba abajo. Fíjate que ella tiene un collar bien ostentoso, ¿okay? de cuentas valiosas, además con algunas cuentas colgando. Ahí se ven 3 por lo menos. No confundir con los glifos que hay dentro del costillar, que tienen otro significado. Este collar se asocia también a los ciclos, que es el collar de los ciclos. Lo ves en Tezcatlipoca, en otra lámina de este código. Cuando se convierte en el señor de los ciclos, estallan los ciclos de él. Ves que tiene ese mismo collar en la garganta también. Representa sucesiones de muerte, vida, de día y noche, de lo que tú quieras. Las sucesiones cíclicas. Esto se enfatiza por el hecho de que debajo de sus costillas ves 2 elementos redondeados a ambos lados y en el centro ves un corazón. ¿Ok? Estos elementos redondeados tienen el glifo Chalchihuitl, que quiere decir cosa preciosa, pero que también representa ojos de mariposa. Estos elementos redondeados son alas de mariposa. ¿Ves? Las alas de la mariposa. ¿Por qué están colocadas junto al cadáver? Las alas de la mariposa. La mariposa por sí significa la metamorfosis y por lo tanto la transformación. Es un gusanito, fíjate, un gusanito, lo cual es la forma chiquitita de una serpiente, hablando simbólicamente,
que de pronto se rodea de un capullo y parece que muere, se descompone. Y sin embargo, de ese capullo nace una mariposa, que es un ser alado, que es la forma chiquitita de un quetzal. Entonces, estamos hablando de una transformación en pequeño, que es del gusano a la mariposa, o en grande, que es de la serpiente al quetzal. En ambos casos hablamos de lo mismo, de cómo lo que parecía muerto, lo que parecía atado por la tierra, limitado, de pronto cobra vida y empieza a volar. Después tiene una falda de hierba, es su característica. De hecho, la hierba en sí, pero no la hierba chihuahua, que es la hierba estacional, sino la hierba malinale, la hierba seca torcida, se asocia a los huesos. De hecho, el glifo de hierba torcida se podía representar únicamente con una mandíbula, y ya con eso se leía hierba torcida. Justamente por esto, la hierba que tuerce los caminos, o la hierba que produce cuerdas para atar, para restringir los movimientos, es la hierba psicoactiva. Así que, y las hierbas psicoactivas, las plantas psicoactivas, ¿qué representan? Los cambios de estado de conciencia. Así que está integrado el significado. Eso es lo que puedo ver en el esqueleto. Otra cosa muy importante es que comparte la columna vertebral con su hijo, que es Hécate. Es la misma columna vertebral para ambas deidades. Oye, si quieren platicar ustedes, pues ya me cansé. Sí, por ejemplo, llama también la atención en cuanto a la postura que Mictecacíhuatl, bueno, este aspecto de la muerte, de forma muy sutil, ¿no? Toca lo que sería este cráneo desplegado, y en el personaje o la deidad de Quetzalcóatl está flotando, ¿no? O sea, también llama Sí. la atención el color negro, el contraste, ¿no? Que hay. También, por ejemplo, tiene los cacles así rituales en blanco con unas plumas, muy ricamente, hasta la manufactura, ¿no? Se ve. Me llamó la atención ahorita que hacías la descripción de la falda, y con las alas de mariposa en la parte, se alcanza a ver un círculo, también como alusión solar. Y en la parte inferior se ven a mí me parece en este caso como una representación como entre el pico de un ave, o sea, no sé tú cómo lo podrías interpretar en este aspecto. Si me orientas, acuérdate que estoy un poco a rumbo aquí, oriéntame específicamente dónde. En lo que serían las caderas, están en medio de las alas de mariposa, donde un corazón invertido, un corazón derramado. Ese es el corazón que baja. Sí, es un corazón. Este corazón entre las costillas que baja. ¿Ves? Representa, bueno, están cortadas las arterias, representa la muerte, el estado de muerte, ¿no? El corazón que se ofrenda a la tierra. Y sí llama la atención que un pie toque, el pie justamente de la calaca, de la calavera, del esqueleto, ¿no? Que es la parte material del binomio, toca la tierra, mientras que Ejeca, que es el espíritu, no la toca. Esto parece intencional, parece demasiado hecho, ¿no? Como signo, pero también hay que tener en cuenta que estas mismas imágenes de dualidad aparecen. Hay otra en este mismo códice, hacia el final, donde ya no se ve este elemento, y en otros códices aparecen ambas deidades asociadas, pero ya no están tocando la tierra. Creo que aquí sí tiene simbolismo, pero no hay que ser tampoco absoluto con esto. Del otro lado vemos a Hécate. Me llama la atención, por supuesto, el pico, que representa el aliento. Es lo contrario. Por un lado tenemos una calaca que devora esos dientes afuera. Por otro lado tenemos un pico que insufla el aliento y por lo tanto la vida. Con una nariguera preciosa en su nariz. Otra redundancia sobre el aliento. Además, con un tocado que tiene una banda de grecas escalonadas que representa la salida a la tierra. La greca escalonada es el glifo de el estar aquí y ahora, el glifo de este momento, y por lo tanto de los topónimos. Y tiene un gorro encima que se llama copil, que está organizado en dos polaridades, activa y pasiva, roja y negra, con un tercer elemento que es un ojo que las integra. Si quieren una lectura superficial, bueno, el tránsito del día a la noche al día, a través de la conciencia. El ojo quiere decir la conciencia. Ves que en este gorro están clavados
tocado, ¿no? Están clavados emblemas de penitencia, que es un mazo de hierba, un atado de hierba que se usaba en la penitencia para determinada función, y un punzón elaborado de un hueso. Pero ese hueso florece. Es otra vez otra representación de la resurrección del hueso a la flor. El hueso que florece, quiere decir la vida. Y el florece a través de qué? De un plumón, que es también la reproducción. A ver qué otros elementos. Hecat está alzando un topil. Es un bastón específico, topil, el bastón de los magistrados, que le da nombre a Hecat topil, por cierto. El bastón de los magistrados representa, bueno, astronómicamente quiere decir las playas, y aquí quiere decir la autoridad, es decir, la autoridad de la conciencia. Para más señales tiene una collera, un collar, una pechera, o como le llamen, de piel de ocelote, ¿ves? Que es la oscuridad, pero que es emblema también de Tezcatlipoca. Y debajo de eso, colgando de ese collar, pues el caracol cortado, el emblema de Quetzalcóatl. Así que involucra las dos divinidades. De hecho, Quetzalcóatl no es más que la cara visible, la apariencia de Tezcatlipoca. Así que no solo es Hecat, es también Hecat Quetzalcóatl, que es la forma visible de Tezcatlipoca. Estamos hablando de una integración de deidades. Cuando la antropología te dice que los anahuacas adoraban diversas deidades, no está siendo exacto. En realidad todas las deidades se podían integrar en una sola, pero esta deidad integrada no es el Dios de los cristianos, pero para nada, no tiene nada que ver. El Dios de los cristianos no se puede integrar con el diablo, ni con los demonios, ni con los seres humanos. El Dios de los cristianos es aislado. En cambio, la integración de deidades del pensamiento anahuaca es absoluta, lo incluye todo el universo. Está integrado en la divinidad, que ya no es una deidad personal, sino un estado de conciencia. Tiene muchísimos otros elementos esta representación de Hecat. Uno de los llamativos es que su rodilla se dibuja como una pelota, la pelota de juego de pelota. La pelota se representa con ojos y boca y demás, porque en realidad es la cabeza. Es una cabeza. ¿Por qué una cabeza? Porque la cabeza es el órgano donde están las principales aberturas de los sentidos y donde está el cerebro. Es decir, ahí se procesa la información. Esto no lo voy a desarrollar ahora, pero es algo que aparece en muchas imágenes donde la rodilla que apoya en tierra es justamente la pelota. Es la pelota del mito creador anahuaca, ¿no? Que ya saben que el universo se resolvió a través de un juego de pelota entre las fuerzas del inframundo, es decir, entre el lado del Mictlantecutli y Mictecatigua, y la fuerza de la vida de Hecat. Hicieron un juego de pelota y al fin ganaron. Así que este elemento de tierra que hay debajo es también el Tlaxco, donde se desarrolla el juego de pelota de la vida. Sí. Adelante, por favor. También llama la atención que la mayoría del cuerpo de Hecatl es como de noche, es oscuro. Sí. Y bueno, otra cosa que llama la atención es su Maxtlatl, que es también de ocelote. También este elemento que posee en la frente de un ave aparece repetidamente en muchos personajes. Sí, la cara que aparece ahí, esa es la cara de una Tzitzínic, específicamente, que si sale solita se llama Xiucoatl o serpiente de ciclos. De hecho, ahí en ese tocado, las grecas escalonadas representan las vértebras o los segmentos de la Xiucoatl. ¿Ok? La Xiucoatl como deidad, ¿no? Y como planetas y también como elementos teológicos, se llama Tzitzínic, que es cuando bajan a la Tierra. Acuérdate que los planetas caen sobre la Tierra, se encajan en la Tierra y aquí se convierten en seres vivos, según el mito, ¿no? Entonces, esa función de caer es Tzitzínic, pero cuando están arriba se llama Xiucoatl. Fíjate que ya que lo mencionas, bueno, pasemos a comparar elementos. Por un lado tenemos, esto es paradójico, porque nuestra cultura es al revés. Por un lado tenemos a la muerte de blanco, pero a la vida de negro. ¿Por qué los anahuacas representaban a la muerte de blanco? Por el color de los huesos. ¿Y por qué la conciencia, el aliento y la vida de negro? Por la capacidad de abstraerse.
El negro finalmente no es más que una abstracción, no es un color en sí, es la falta de color. Entonces, la capacidad de abstraer estaba asociada a la vida. A diferencia nuestra, que asociamos el color negro con lo malo, lo negativo y la muerte, ¿no? No, para los anahuacas representaba el punto de partida, el punto donde no hay ningún atributo y desde el cual se puede empezar a rellenar con todo tipo de atributos, como vemos ahí. Por eso la base de Hecate es un cuerpo negro, donde hay además estrellas negras, estrellas apagadas o estrellas potenciales de nacimiento. Esto en este códice, sobre todo en el Borgia, aparece mucho el tema de la oscuridad con unas estrellas oscuras en el fondo, ¿no? La verdad es que es tremendo el poder de estas imágenes, demasiado simbolismo para una sola lección. Estamos viendo lo más aparente, no estamos trabajando la polaridad que se arma. Cada polaridad ahí representa una tercera cosa. Así que no solo están los símbolos que vemos, sino lo simbolizado por esos símbolos. ¿Qué aluden? Son terceros elementos. Da para mucho esto, pero si ustedes quieren ya lo dejamos ahí porque la verdad es que esto se eterniza. Sí, igual para cerrar, me llamó mucho la atención también en el cráneo, ¿no? De Mictecacihuatl, en Mictlantecutli, en este caso, ese plumón que tiene su correlación, en este caso, en el de Hecatl, en su faldellín, ¿no? Donde aparece un tramado ahí muy, interesante, ¿no? Con estas líneas, que son diagonales. Y pues, o sea, como dices, ese tejido, ¿no? Llama mucho la atención. Sí, En sí. este caso, en la parte superior del tocado, de la parte superior de las grecas, ¿no? Donde sale, en este caso, el hueso y después el plumón. Y recuerdo también la imagen de Códice Magliabechi, si mal no recuerdo, que es Sí, donde un colibrí, ¿no? Llega a libar así, y es una sí. imagen donde aparece En el Seacatl, ¿no? Magliabechi y el Tudela. Sí. Hay varias imágenes de esas allá, específicamente hechas para poder ostentar un hueso que sale de la frente de la divinidad y que florece. Y por supuesto, en la frente está el gorro con el ojo, lo que quiere decir el florecimiento de la conciencia. Es como una oración escrita con glifos, el florecimiento de la conciencia. Claro. Sí. Del otro lado, por cierto, ves un motivo como tipo penacho que representa estrella. ¿Dónde florece la conciencia? Pues en la oscuridad, obvio. Si me preguntaran, no sabría cómo explicar por qué las manos amarillas y los pies de Mictecacihuatl. Primeramente pensaría que es por la alusión a la fertilidad en asociación simbólica con el rumbo del sur, pero lo que me Sí, llama la atención es que los pies de Hecatl permanecen negros. También hay sí, un elemento que no sabría cómo describir, que es, no sé si es un arete de Hecatl que presenta una curva y sí, puntos. Primeramente pensaría que es el mismo simbolismo que contiene el pectoral, que es, bueno, lo curvo como algo que no se puede medir, como lo femenino, y estos puntos como los escalones o aquello que sí tiene cierta medida. sí. Esta orejera que tiene Ejeca se llama orejera del viento, precisamente. Y aparece en muchos lados, es muy común y representa la vida. Ah, ahora, sobre lo que mencionas de por qué Mictecacihuatl tiene manos y pies de carne, pero el resto del cuerpo es un esqueleto. Bueno, justamente porque lo que tratan de indicar es que no se trata de la muerte en sentido absoluto, sino de una transición de la vida a la muerte, de la muerte a la vida. ¿Y con qué se simboliza esa transición, este renacer? Justamente con las manos y los pies, que son los órganos de los pies representan los ciclos, el cumplimiento de los ciclos, el dar un paso, el dejar una huella. Y le dan nombre a Quetzalcóatl. Acuérdense que estos son aspectos de Quetzalcóatl. Los profetas de Quetzalcóatl tienen nombre de esos pies, Itzit y todo lo demás, es decir, Naxit, etc. Y las manos son los órganos de la acción, órganos con que se cumple ese renacimiento. Imagino que por eso es que manos y pies se representan de forma carnal y el resto del cuerpo como
puro esqueleto. ¿Qué se está diciendo con eso? Que, a ver, ni es una cosa ni es la otra, es un elemento transitorio. Esto lo vemos todavía con más claridad en los ciclos calendáricos que lo rodean. Los ciclos están hablando de eso, de un ciclo, de sucesiones de ciclos, y no de cualquier ciclo. Si tú cuentas todos esos puntitos rojos y los multiplicas por los signos y demás, ¿qué te va a dar? ¿Qué cantidad te va a dar? Piénsalo. Entonces, Oye, ¿seguimos en contacto? sí, nada más fue Miguel, pero pues nos da también esta indicación. Como dices, es una parte, ¿no? De que se extiende fractalmente, pero pues nos da en este caso este contexto del entorno al Powali, ¿no? Claro, si cuentas los puntos por los signos, te va a dar los 260 días de la gestación humana, Sí. el ciclo de gestación humana. Entonces, la lámina insiste muchísimo en que no se trata solo de la muerte, se trata de su contraparte. Creo que por eso es que la muerte está representada con elementos polares, ¿no? De muerte-vida. Pero también la vida está representada con elementos polares que señalan tanto a la vida como a la muerte, como al regreso. Entonces, pues, creo que la lámina es un modelo de aquello que caracterizó a la civilización de Nahuatl, que es el énfasis en lo transitivo, en el all-in, en lo que se mueve, en lo que no es dos veces seguida igual a sí mismo, lo que cambia permanentemente. Ese cambio es la realidad. Las fotografías que hacemos de los estados de la realidad no son la realidad, son solo imágenes, percepciones que tenemos, ¿no? De la realidad, pero no la realidad en su esencia, que es cambio, que es transformación. Creo que eso es lo que nos quiere decir esta imagen y es la esencia de la cultura de Anáhuac. Por eso es tan difícil de seguir esta cultura, esta cosmovisión, para una sociedad, para unas creencias, para una religión que no le dan cabida a la transición y que solamente piensan en estados absolutos, en estados definitivos. Si es bueno, va para el cielo; si es malo, se va para el infierno. Espérate, no tan tajante. Dios absoluto y sin movimiento y sin cambio, como dice la Biblia. Oye, ¿eso existe realmente? Porque yo no veo en todo el universo una cosa que no cambie. ¿Ves? Es otra cosmovisión, es muy diferente. Nos ayuda a tener un punto de vista perspectivo de nuestra propia cultura occidental. Nosotros estamos demasiado casados con... Es más, al universo le damos un nombre sustantivo que nos parece que entonces que es una cosa. Si es una cosa, tiene que haber surgido en algún momento. Tiene que haber tenido un creador o por lo menos un Big Bang, ¿no? Y también va a desaparecer en algún momento. Así que necesitamos un Armagedón o un Big Crunch o algo. Fíjate cómo las palabras, los nombres que le damos a las cosas terminan condicionando el modo como nos las explicamos. En cambio, si vemos al universo como lo que realmente es movimiento, transición, entonces es eterno, toda la vida, desde siempre y hasta siempre hay movimiento, porque la energía ni se crea ni se destruye. Este es el reto y este es el regalo de la cosmovisión de Anáhuac, permitirnos reevaluar nuestra propia cosmovisión. Muy bien, muy buenas palabras, Frank, para cerrar, ya nos extendimos. Así que, pues bueno, vamos con Jonathan Chignago, si nos puedes dar ahí unos comentarios, de cierre, que tengas y pues preguntas por ahí de quienes han sumado. Un abrazo. Gracias. Muy bien. Bueno, agradecer a todos los que están aquí con nosotros y también una disculpa, el Nick Nash pasado no pude transmitir porque tenía cerrada la garganta, entonces nos quedamos sin programa, pero bueno, ya estamos por acá. Saludos a Ren7424, manda saludos desde Islote de Fuerteventura, España, África. También Lucas Rodríguez anda por acá. Saludos, nahuacas y toltecas del mundo también. Está Carla Alejandra desde el fin del mundo ahí en Chile. Luis Mello también manda saludos. Luis Mora, él está en California. Eh, Federico Quintela, saludando desde Montevideo, Uruguay. Agradezco la posibilidad de entender esta maravillosa sabiduría
También saludos a Isabel, está allá en Buenos Aires. También Cisnatura Educa a Sofía Giovanna. Eh, Me encantan las explicaciones, soy afortunada de verlos, escucharlos, pero sobre todo del gran trabajo de rescate de la sabiduría. Saludos desde Manzanillo. También tenemos a Leopoldo Magallanes Ávila. Saludos maestros, deseo asistir a la iglesia tolteca. Bueno, ya estás ahí. Aquí estamos. Entonces, exacto. También, Recuerda que iglesia es solo un concepto, permíteme, Chinawi, sí, recuerda que sí, iglesia es un concepto legal únicamente. Nosotros no nos limitamos por una iglesia. Esto es un movimiento de conciencia, un movimiento de conocimiento. Pero bueno, si las leyes marcan que debo ser una AR o iglesia, adelante. Pero no es un límite, es solo una forma que adoptamos entre otros. exactamente. También saludos a Heriberto Tobar, saludos desde Melco Querétaro. Gracias por compartir su análisis para ayudarnos a comprender un poco más. Huitzilacat, gracias por el programa. El glifo Ilhuitl se parece al glifo Imish. ¿Tendrá alguna relación? ¿Te parece que glifo? Imish, de dragón Y en Mish, maya. Sí, y Mish. Fíjate que sí, ahora que lo dices, se parece bastante y sin embargo, supuestamente son glifos diferentes, pero sí, sí tiene bastante la forma, ¿eh? De todas maneras, ujú, Imis, bueno, Imis representa, hoy significa seno, antiguamente quería decir el lado de adentro de las cosas, el lado interior, incluso el vientre de la embarazada, por eso es que el primer signo, Imish, Sipakli, su característica, su atributo es la sexualidad. Y en tiempos todavía anteriores, Imish significaba reptil, porque la Tierra era considerada como un reptil, el reptil de la Tierra. Eh, Me has dejado pensando que sí, que debe haber, en su origen debe haber sido el mismo signo de plumón. Mm. ujú. Sí, exacto. Bueno, y aquí estaba presentando justamente este plumón que está en el centro de Tecacíhuatl, que si vemos en los signos mayas, se parece muchísimo. Mm. Eh, También Sonican Nach, perdón, Sonic Nash, creo que es porque vivimos incluso en la oscuridad, podemos ver los huesos, la muerte, lo blanco, y en la vida no logramos vernos por la oscuridad que nos limita. Cerrar los ojos de día, rojo, cerrar los ojos de noche o al recibir un golpe, además que sea expresado en viento que es transparente, igual que la oscuridad, igual que Claro. Ipanema. Sí, el aliento, el viento, invisible. Es uno de los atributos, invisible e impalpable. Por eso se llamaban Yowali Ejecat, lo invisible, lo impalpable, lo oscuro, lo fluido. Pero en sentido filosófico y al final, lo abstracto, lo que carece de atributos. Porque si tiene atributos, si algo tiene atributos, es porque vino de ese punto de origen sin atributos. Los atributos son secundarios, son subsecuentes. En fin, es una idea filosófica. Parece que Miguel se tuvo que ir, pero creo que él es el que debería desarrollar esa idea. Ujú. Sí, sí, para el parecer se perdió la conexión. Fascinante. Este, y bueno, también Adriana Mariposa Delgado, ahí le pasamos el mensaje a Miguel. Siempre agradecida por tanta información y compartencia. A próximas fechas de certificarme en KINAM, se me presentan más dudas y curiosidad. Afortunada de tener por acá al maestro Miguel. Recordemos que está allá en Morelia. Saludos, Adriana. Dan Camacho, gracias por compartir. Eh, bueno, Isabel, Gracias, Daniel. Noemí, también desde Argentinas, saludos para todos los toltecas del mundo. Matías Colino, saludos desde Francia. Eh, Aranjuez y Yao Chau, saludos afectuosos a todos. También a Ren, bueno, ya te habíamos saludado, pero comentaste de nuevo, gracias por el entrenamiento en leer las fuentes. También a Un Camino en Espiral, Tlazocamati, por este extraordinario arte de nuestros ancestros y magistral explicación. Infinito agradecimiento por parte de este legado
y elegir profundizar desde su visión pro. Es lo que nos comenta un camino en espiral. Y bueno, pues ya nada más vamos a cerrar invitándolos a algunas actividades que se van a realizar. Vamos a hacer transmisión del Fuego Nuevo, como ya todos los años, haciendo Fuego Nuevo virtual para que nos podamos conectar. Vamos a arrancar a las 8 de la noche, el día 19. De ahí vamos a hacer la transmisión hasta hasta la medianoche, donde se enciende el fuego, y pues de ahí cerramos, ¿no? Van a haber diversas charlas. Esperamos que sí pueda entrar la maestra Pamela a explicarnos algo de la lengua, también Miguel, y bueno, pues obviamente Frank y Mónica Núñez, que haciendo la explicación del Fuego Nuevo y el rito del Fuego Nuevo. También me comentan que si se pueden conectar, lo van a hacer desde Guadalajara también a mandarnos saludos y a mostrarnos que van a hacer el rito allí con Lili Olinteot. Y también vamos a tener, si hay las posibilidades, con Omei nos va a hacer una transmisión, una conexión, a ver si podemos saludarlos, donde también van a hacer el encendido allá en Cuautla. Están viendo en la imagen justamente el anuncio de este evento, y aparecen ahí los números de contacto por si quieren asistir presencialmente por allá con Omei. También va a tener charlas prácticas de KINAM, y esto será bueno, como podemos ver, del 19 al 20 de noviembre, igual en la noche, pero comuníquense ahí a los números que aparecen, por si quieren asistir. Y pues, es allá en Ejido de Eusebio Jauregui, en Cuautla, Morelos. Esto por si quieren llegar presencial por allá. Y también va a haber otro evento el día 18 de noviembre. Empieza a las 5:30. Ahorita les voy a presentar la imagen. Es un taller que va a hacer la maestra Anabel. Ella va a hacer primero una práctica. Ha tenido a sus alumnos practicando, acechándose, cazando sus apegos y escribiéndolos en un papel que va a ser quemado justamente en este taller el día 18. A ver, aquí ya tengo la imagen. Y bueno, una de sus alumnas maneja la cerámica y conoce esta técnica de raku. Es una quema de cerámica de unas piezas, pero necesitan un material orgánico. Ese material orgánico va a ser justamente ese acecho que han tenido sus alumnos, y bueno, también al que quiera integrarse puede hacerlo, puede escribir ahí directamente al WhatsApp. Tiene cupo limitado por el tamaño del horno, que está más chiquito, pero va a terminar una pieza. Va a ser un caracol de Quetzalcóatl cortado, donde se van a quemar justamente esas intenciones, y los apegos. Ahí se va a hacer ahí literalmente la quema. Para el que quiera asistir, podrá hacerlo. Este es el día 18 aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues con esto creo que cerramos. Los esperamos en línea el 19, que ya es miércoles. Y pues no sé si quieran cerrar con algo más antes de cerrar la transmisión. Oye, antes de despedirnos, quiero decirle a los compañeros Sí. que para el siguiente, para el encuentro que vamos a hacer el día 19, de 8 Sí. a 12, ahí vamos a tratar todo el simbolismo de Fuego Nuevo, por qué se hace en esta fecha, qué tiene que ver con las Pléyades y en general con el movimiento del cielo, qué importancia tenía ese rito para el calendario, para las creencias, para las prácticas espirituales, porque ese rito finalmente es sacramental, usando la palabra, digamos, para que se entienda, ¿no?
ese rito no era un simple rito externo, tenía un valor profundo porque se usaba para descargar la conciencia, la memoria y al mismo tiempo para trazar pautas para el siguiente año. Lo que inicia el 19 es un año sideral. Vamos a hablar un poco también de qué significa eso. ¿Qué cosa es el año sideral a diferencia del año trópico? El año trópico de la Tierra, el año sideral es de la galaxia, o se mide por las estrellas, por la galaxia. Así que vamos a hablar de todos esos temas. También Omey me mencionó varias cosas que quería decir. Me sorprende no haberlo visto en este en vivo. Ujú. Sí, saber Ya si se puede platicaremos con él. conectar. Exacto. Y Sí, bueno, pues también ha ya. tenido problemas de conexión, igual que yo. A ver Ajá. si, pero espero que para el fin de semana que viene, ya para el 19 ya esté todo solucionado. Sí, exacto. Justamente nos hacían esa pregunta por acá. ¿Por qué no estás aquí, Frank? Bueno, pues en video, ¿no? Pero sí, en la llamada afortunadamente se pudo. Es que el viento del otro día, no sé si viste que hubo como una tormenta de viento hace una semana. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Tiró Sí, los sí, cables, me dejó sin comunicación. exacto. Y bueno, pues también ya para cerrar, saludos a Claudia García que está allá en Florida. También a Xochitl nos manda el mensaje, echemos al fuego de la renovación energética nuestros apegos. Y bueno, pues con eso cerramos, los Claro. estaremos esperando en el fuego nuevo. Y bueno, pues tengan buen fin de semana, pues ahí estaremos en contacto y pues agradecerles, ¿no? A Vicente, Frank y a todos ustedes que han estado acá con nosotros. Perfecto. Gracias, entonces nos vemos. Gracias. Saludos. Buen fin. Gracias. Bye.